Hoy el Señor nos quiere dejar esta palabra en el corazón, y es que en Santiago capítulo 4, versículo 3 encontramos un secreto maravilloso. Y quiero hablarle brevemente sobre este tema: orar con confianza, no con exigencia. Cuando nosotros oramos con confianza al Señor, nos vamos a acercar a Él como se acercó aquel hombre diciendo: Señor, yo reconozco que tú eres un hombre de autoridad. Solo te ruego algo, di la palabra. Y ese hombre confió plenamente y dice la Biblia que a esa misma hora ese criado fue sano. Y la mujer que estaba pidiendo el milagro también, que le dijo Jesús que él no había venido a más que a los hijos de la casa de Israel, ¿verdad? No a los demás, no a los otros. Y esta mujer demostró tanta fe y le dijo, sintiéndose tan mal y tan ignorada por no ser judía, pero le dijo: pero los perrillos aún comen de las migajas de las mesas de sus amos. Jesús encontró fe en esa mujer. Si se dio cuenta, no estaba exigiendo nada. Solo estaba reconociendo que Él es Dios, reconociendo que en Él había poder para orar milagros, y así recibió su milagro. Entonces nosotros necesitamos entender ese poder maravilloso. La mujer que había gastado todo lo que tenía, dice que se arrastró, se humilló, se acercó, no le gritó exigiendo: qué barbaridad, tanto tiempo que he estado esperando y no he visto el milagro, tantos años. No, ella solo propuso algo en su corazón: solo ruego poder tocar el borde del manto de Jesús. Yo sé que voy a ser sana. Y todos andaban con el protocolo porque iban con Jesús el grande, y todo el mundo, wow, andamos con Jesús y lo apretado y cuidando. No, se puede imaginar usted entrando un famoso rodeado de paparazzis y los de seguridad y los discípulos: "Shey, no aprieten al maestro". Pero se les coló una, hermano, que no andaba por el chambre ni por la noticia de que Jesús pasaba por ahí. Llegó por el milagro. ¿Cuánta gente va a ir a un lugar donde usted va, a una célula, a un culto? Va a venir a la casa del Señor por costumbre o porque estamos aquí, estamos creyendo algo, pero en medio de la bulla, en medio de las luces, en medio de todo lo que se hace, se nos olvida que al que venimos a ver se llama Jesús, que la palabra que venimos a recibir es la palabra de Dios. Y eso, mire, es tan importante no desenfocarse. Aquella mujer en medio de la multitud no se desenfocó. Ella sabía que a quien tenía que tocar no era Pedro, no era y menos a Judas. Dijo: tengo que tocar a Jesús. La mujer estaba acabada, estaba pobre y toca a Judas, hermano, queda peor. Ese tipo se robaba las ofrendas. Si toca a Pedro, la niega, hermano. Pero dijo: tengo que tocar a Jesús. Y mire lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta palabra uno se siente hasta regañado, como que no puede pedir para necesidades. Y dice: o sea que no tengo derecho a pedir para el chocobanano, para la paleta, solo para la necesidad. No, 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 de ninguna manera el apóstol no estaba diciendo eso. Ahora, los discípulos estaban ahí siempre cerca de Jesús y escuchaban las peticiones, incluso cuando se quiso acercar un niño. ¿Qué dijeron ellos? No, 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 no lo dejen llegar. Y Jesús, ¿qué dijo? Dejen a los niños venir a mí, hombre. No se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, lo que pedimos no es lo malo a veces, sino cómo lo pedimos. Los discípulos tenían buenas intenciones. Incluso llegó una mujer a pedir el favor
de que se sentaran a su lado sus hijos. Usted sabe ese relato bíblico. Quiero que mis hijos sean promovidos. Y Jesús se molestó tanto, porque dijo que el que quería ser grande en el reino de los cielos tenía que ser el que servía. ¿Estaba mal lo que la mujer pedía, que le dieran prioridad a sus hijos? No, pero no era la manera. Era decirle: hijos, pónganse a servir, porque la grandeza de un hombre y de una mujer está en el servicio. No está en pedir la posición, sino en el servicio. Ahora, vea esto. No hay nada de malo con desear tener una vida buena, placentera, no estar centaviando, sino que tener que ajuste para todo. No está mal, no está mal, porque muchas veces creemos que tenemos que pedir como miserable, como pobre. Señor, mira, yo que estoy aquí acabado, yo que no tengo, Señor. No, no, no. Pedir al Señor no es malo. La cosa es cómo estamos pidiendo, qué es lo que le estamos pidiendo. ¿Es conforme a nuestra voluntad o es conforme a su voluntad? Vea, Dios nos da buenos regalos y quiere que los disfrutemos. Sin embargo, tener amistad con el mundo implica adquirir placer a costa de otros o de la obediencia a Dios. Le voy a poner un ejemplo. Si yo estoy pidiendo algo a Dios, pero eso tiene que ver con la destrucción de mi prójimo o con hacer que otro pierda para que yo gane, Dios dice: ¿cómo te respondo, hijo? Si aquel es hijo mío también, está pidiendo que lo guarde. Por ejemplo, le digo yo: Señor, te pido que me bendiga más que Juan Manuel, más que Walter, más que hermana Mari, bendecime más que ellos, Señor, por favor. No me los vayas a dejar que me pasen, Señor. Yo quiero ser más bendecidos. Porque yo quiero que no vean ninguna en todo este mes. Yo quiero llevar la bendición adelantada. ¿Será que el propósito, usted cómo escuchó esa oración mía? ¿Cómo escuchó ese deseo? ¿Es bueno? Y entonces me voy a tirar un rato peleando. Ahora, otra postura. Muchas veces nuestras peticiones a Dios van en base a lo que nosotros podemos hacer y no en lo que Dios puede hacer. Oíamos una palabra que me bendecía tanto, porque muchas veces le pedimos a Dios en base a nuestro límite. Mire, deje de pedirle a Dios por ese pan que usted puede comprar. Pídale al Señor por aquello que Él puede hacer. Porque Él es el dueño de qué? De dos cosas, dice, del oro y de la plata. Es más, dice que mío es, dice el oro, y dice que de Él es el mundo y su plenitud. Todo lo que en Él habita, ¿de quién es? Ahora pregunto, ¿por qué entonces nuestras limitantes son así? Señor, dame una pieza de $125, papito lindo, te lo ruego. Señor, yo te ruego, papito lindo, que aunque sea una piecita, Señor, de $100, que encontrara gracia, que me dijeran, cuídeme la casa y no me pague nada. Pregunto, ¿eso va en base a la capacidad de Dios o va en base a mi capacidad? Con Bani siempre hemos tenido una frase que Dios tiene más que $1,000 al mes. Dios tiene más que tu salario al mes. ¿O será que la cuenta de Dios es limitada? ¿Será que el presupuesto de Dios se parece al nuestro? ¿Cuándo fue la última vez que vivió en base a presupuesto usted? Si usted está tratando de vivir en base a presupuesto, déjeme decirle que es imposible vivir así. Ojo, y cualquier administrador de empresa me va a decir que malcriado usted, ignorante.
Espérate, es que no te estoy hablando en base a mi capacidad, sino en base a la capacidad de Dios. Alguien dice amén, es en base a la capacidad de Dios. Yo no tengo, yo no puedo, pero Dios sí puede. Dios sí tiene. Dios hace las cosas a la manera que Él le place. Yo no tengo, pero Él sí tiene. Él sabe lo que vas a vivir y lo que vas a pasar. Y tiene preparado a alguien. Me recuerdo una vez estaba el hermano Cristino Amado Herrera contando un testimonio que él estaba pagando la pintura para traer, ¿se recuerdan? Y dijo que se le acercó a alguien que no conocía y que él estaba preocupado porque era un montón de pintura. ¿Y qué pasó en ese lugar? Le pagaron la cuenta de la pintura. Ahora, déjese de cuento, ojalá me paguen estas 3 pupusas, señor. ¿Sabe por qué ni siquiera eso recibimos? Porque eso usted lo puede pagar, hombre. Sí, ahora sí entiende el porqué de esa palabra. Vosotros pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedimos en base a lo que nosotros podemos pagar. ¿Y cuál es el milagro en eso, hermano? Papito lindo, aunque sea unos ad hoc 5,000, señor. Y que los pueda comprar con los puntos de la tarjeta, señor, en el nombre de Jesús. ¿Y a dónde está el milagro ahí? El milagro es que alguien no puede respirar y usted está orando para que respire. Eso es milagro, hermano. Eso es milagro, porque eso usted y yo no lo podemos hacer. Eso es que alguien no puede caminar porque le han dicho que tiene un diagnóstico en su columna que está pero terminado y que Dios lo hace caminar. Es bien diferente. Todos los milagros que vimos en la palabra del Señor, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted va a encontrar milagros diferentes que están en unos libros y en otros no. Usted va a encontrar que todos esos son superiores. Mire la multiplicación de los peces y panes. Le dicen ellos, Señor, ya es noche. Deberías de mandarlos para la casa porque no hay naranjas, le dijo Judas. No hay billullo, no hay ofrenda. Y todo el mundo se quedó así, oye, que no hay ofrenda, día que. Y después de la campaña que dimos, no quedó ofrenda, ¿o? ¿Y en qué se gastó todo? Bueno. ¿Y Jesús qué les dice? Miren las respuestas de Jesús, van contra nuestra capacidad. Las respuestas de Jesús van contra nuestra capacidad. Te pone enfrente una casa que es la casa de tus sueños, pero no de tus posibilidades. ¿Sí me entiende? Porque el reto que le lanza Jesús es, ¿y por qué no le dan de comer ustedes? ¿Cuántos dice la Biblia que eran? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Póngale 8,000, 12,000 personas ahí. Y les dice Jesús, denle ustedes de comer. ¿Y a qué se fueron los discípulos? A hacer cálculos de lo que tenían. Y le dijeron, los muy inteligentísimos le dieron clase de matemática a Jesús en ese momento y le dicen, señor, ya hicimos los cálculos con el ingeniero aquí, el arquitecto. Sí, no, Mateo, que es un recaudador de impuestos, el tipo tiene matemática en su cerebro. ¿Qué era Mateo según sus estudios? ¿Quién era el doctor? Lucas, ¿verdad? ¿Y Mateo? Casi no sabía hacer cuentas en el aire. No, señor, te equivocaste. Y, y nuestra oración de las 5 de la mañana, además, a las 3 de la mañana nos levantamos a decirle a Dios que Él no puede porque nosotros no podemos. Nos levantamos a las 4 de la mañana a decirle a Dios nuestras limitaciones y por nuestras limitaciones le decimos que no se puede. Y le dice, si ya le preguntamos al que sabe y el que sabe dice que no se ajusta. Y aparece un tipo que sí le cree.
que solo escuchó una orden: denle ustedes de comer. Y dijo: aquí tengo ¿cuántos peces? Y unos poquitos panes. Y dijo: aquí tengo esto. ¿Qué habrá pensado Jesús cuando vio a aquel muchacho? Al fin, por lo menos entre 12,000, uno creyó la palabra. Mire, amado, si hay algo tan duro que hay en este mundo, es encontrar corazones que le creen a Dios locamente. Yo le invito a que no crea en Jesús conforme a su capacidad, sino conforme a la capacidad de Él, conforme a la riqueza de Él. El apóstol Pablo lo dijo claro, agradeciendo a la iglesia por sus ofrendas para Él, les dijo: mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Será que tiene riquezas el Padre? ¿Y por qué limitamos a Dios muchas veces en base a lo que yo puedo? Revise su cuenta de banco, hombre, ¿cuánto tenemos? Si no hay, le pregunto, ¿alguna vez hemos tenido, hermano? Deudas, pero abundancia. Mm. Usted me dice: sí, sí, yo he tenido. Es mentira. Si usted paga todo lo que debe, se queda hule. ¿Sí o no? La forma de trabajar del rico. El rico nunca arriesga su capital. Trabaja con el pisto ajeno. Trabaja con el dinero del banco. Vive con crédito. Hasta aquí. Pero él jamás arriesga su capital. ¿Y el pobre? Siempre está comprando. Es más, cuide el palo de anona, hermano. Ahí está la riqueza. $30 por anona. Cuídelo de la plaga. Dicen que están cambiando casas por árboles de anona. Ahí vea. Ahí está el negocio. Usted que ha visto con desinterés aquel palito de anona, mire, puede hacerse rico, hermano. Óigame, le está diciendo: denle ustedes de comer. Jesús le lanza el reto. ¿Cuál reto te ha lanzado el Señor últimamente a usted? Veo algunos que casi no duermen, otros que casi no comen. Veo algunos preocupados, otros llorando, otros desesperados. Pero todos estamos creyendo en el Señor, sí o no. Pero Jesús le lanzó el reto a los discípulos, y quien creyó la palabra no fueron los discípulos. Fue alguien que escuchó de rebote la palabra. Miró la aflicción de los que podían. Óigame usted, ver afligido a los discípulos de Jesús ya era el colmo, porque supuestamente ellos lo conocían. Eso nos dice cómo debemos de enfrentarnos con respecto a las necesidades con nuestros hijos. Los hijos que ni sepan de qué falta, hermano. ¿Cuántas cosas hemos hecho que los hijos ni saben? ¿Me entiende? Claro, se les dice: hágame tantito, una esperita, ya vamos a ver qué hacemos. Pero si le explica a usted toda la historia de su vida, hermano, y de todas las pobrezas que ha pasado, no terminamos. Y mire, y cualquiera se siente deprimido, hermano. Este mundo tan cruel. No hay nunca dinero, no hay nada. Esto no tiene sentido. Usted dirá: pobrecitas esas mujeres que se quedan toda la noche vendiendo tortillas. Mire, si no las vendieran, ¿cree ustedes que se pondrían un día más ahí? ¿Verdad que no? ¿Qué dice cada vendedor antes de vender? Nombre de Dios. Nadie aceptó el reto, nadie, pero había un muchacho que escuchó y dijo: oigan, aquí tengo esto. Y dijeron: pero ¿qué es esto para? Y Jesús no le hizo caso al comentario de ellos, más bien le dijo: échemelo para acá, démelo. Cuando Jesús bendijo esos peces y esos panes, es cuando sucedió la multiplicación. No estaba en manos de los niños, del niño, perdón, y no estaba en manos de los discípulos. Cuando sucedió el milagro, ¿en manos de quién estaba?
Entonces se da cuenta por qué nuestra petición, nuestro clamor y todo tiene que estar depositado en las manos del Señor. Nuestra vida tiene que estar depositada en las manos del Señor. Nuestras incapacidades deben estar depositadas en las manos del Señor. Quizás lo que tú tienes no vale mucho, no es tanto, no es demasiado, no es suficiente, pero yo estoy seguro que Dios tiene ya la salida sobre cómo va a ser el milagro y se va a glorificar en ti, en tu casa, en tu vida, en tu familia, en la necesidad que estás pasando, porque no vas a orar en base a tu dificultad y tu necesidad, sino en base a su poder ilimitado. Yo no tengo, pero Dios sí tiene. Tú no te alcanza quizá, pero para Dios sí le alcanza. Entonces no le pidas más conforme a tu limitación, a lo que no tienes, a lo que no te alcanza, al centavero, no te ajusta. No, 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 no le clames en base a eso. Clámale en base a su capacidad. Jesús nos enseñó, hombre, Padre nuestro, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Qué poderoso lo que Jesús nos enseña en esa breve palabra. Y una vez más el apóstol dice, hey, ustedes piden pero no reciben, dice, porque piden mal para vuestros deleites, orando por pupusas, dice, orando por una libre frijoles. Eso lo puedes comprar, hijo. Porque él dice que Jehová bendecirá la obra de tus. Si ya no podemos comprar con la bendición que Dios nos ha dado, no, ya no. Estamos mal. Aquí debemos de organizar en nuestra mente y corazón, ¿qué hago yo y qué le pido a Dios? ¿Qué puedo hacer yo y qué le pido a Dios? Vea esto, le distribuyo esto así brevemente. Número uno, Dios nos responde oraciones centradas en el ego. Una vez más, diga conmigo, Dios nos responde oraciones centradas en el ego. Lo que le explicaba, voy a pedir para hacer que el otro sea más chiquito. Que Dios bendiga a toda la gente, hermano. Que Dios bendiga a toda la gente. Mire, a todos que le regalen una pluma, hermano, de la más cara. Pero el que escribe feo, escribe feo. Usted puede tener pluma de oro. Es que el problema no es la flecha, hermano. Siempre el problema es el indio. El indio es el que no tiene puntería. No, el problema no es la flecha. Cualquiera puede tener la herramienta, el conocimiento que tú tienes, pero no tiene, hay algo que Dios ha derramado sobre cada uno y se llaman dones y se llaman talentos. Dios te ha dado algo poderoso, algo único. Sea usted mismo, sea genuino, no ande buscando parecerse. Benny Hinn ya existe, hombre. John MacArthur acaba de morir. Hoy van a salir un montón queriendo imitar a John MacArthur. Dios le dio una asignación a él. Ya van a querer la asignación de John MacArthur. ¿Y por qué no piden la asignación del profeta que le tocó recoger a la mujer que se iba con otros hombres? Mira, hay tareas que son duras, hermano. Hay asignaciones que son difíciles. La gente no entiende lo que tú y yo pasamos. ¿Qué dijeron de Job? Pecado. Por pecado está así de mal. Los amigos. Mire, para que ya los amigos de uno, para que ya los que llamamos cheros, amigos de confianza, ya te traten así, ya es el colmo. Había un ciego y le preguntaron a Jesús, miren, nomás se pararon enfrente de él. Se acercaron y hicieron, porque era lo que hacían ellos. Y luego preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y dijo Jesús, permítanme,
Espérame, porque todo el mundo se acercaba al pobre ciego y escupían en el suelo, porque supuestamente estaba así por pecado. Y escupirle significaba humillación. Pero una cosa es la saliva del hombre cualquiera y una cosa es la saliva de Jesús. Y Jesús vino y también hizo lo mismo, pero lo hizo aparte, escupió. Y dice que hizo lodo, agarró tierra, agarró polvo. Le enseñó a esa gente que la naturaleza, Dios, Jesús conoce tu naturaleza y sabe cuál es tu problema. Y si lodo ocupas, lodo te va a poner, pero de que te sana, de que te restaura, de que te levanta, de que hace las cosas nuevas, las hace. Agarró y le puso lodo en los ojos. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? Tenía huecos. ¿Por qué le puso lodo? ¿Por qué le puso saliva con tierra? ¿Por qué? Porque lo que no tenía era los ojos. Y dijo, lo que no sucedió allá, yo vengo porque es el poder de Dios en Jesús, es Dios mismo, y diciendo, ¿qué te pasó? ¿Por qué te viniste así? Agarró ese lodo y lo puso, dibujó prácticamente lo que tenía que haberse dibujado allá, se lo dibujó en la tierra para dejar con la boca abierta a todos, para que todos aquellos que habían humillado a aquel hombre escupiéndole, le dijo Jesús, lo que el hombre ha usado para humillarte, yo lo voy a usar para crear lo que te falta, para darte lo que necesitas, para que veas que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Alguien dice amén. Ese es el poder de nuestro Dios. Por eso no podemos clamar en base a nuestra necesidad y capacidad, sino que es en base a su capacidad. Porque le preguntó Jesús, me imagino, ¿qué querés? Pues quiero ver. ¿Y qué es lo que no tenés? Ojos. ¿Qué fe la de ese ciego? ¿Qué es lo que no tenés? Ojos. ¿Qué era lo que normalmente le daba a la gente? Dinero. Miraban al ciego. Solo ahí iba tocando el ciego, a ver dónde había caído. Y encima de eso, le escupían. Jesús no le tiró cora. Jesús le preguntó, ¿qué querés? Sabe que la gente te quiere mantener con coras. La gente quiere que te sostengas con sus sobrantes. La gente, si vas a vivir en base a la gente, vas a vivir por sobras. Pero si vas a vivir en base al plan y el propósito de Dios para tu vida, vas a vivir viendo milagros, que se crean cosas donde no hay, donde no existe. Dios va a hacer lo que no hay, Dios lo va a multiplicar, Dios lo va a hacer, Dios lo va a crear de cero. ¿Qué es lo que te falta? Ojos. Tenga los ojos entonces. Que te faltan pulmones, tenga esos pulmones. Que te falta dinero, tenga el dinero. Que te falta casa, tenga la casa. Te falta, ¿qué te falta? Tengo malo el corazón, venga, le arreglo ese corazón entonces. Amén. Pero cambia esa oración de que, ay, Señor, que le pegue a la diaria hoy, Señor. Si no es en el desayuno, que sea en el almuerzo, Señor. Y si no en la cena, por lo menos. ¿Y cuánto querés? Aunque sea para pagar la luz, papito lindo. ¿Y cuánto te salió? 46.50, Señor. Ah, alguien está tomando esa palabra. No le pida a Dios en base a su límite y capacidad. Voy a terminar después de esta palabra. Si no es porque tenemos que ir a la vela, aquí lo dejo hasta las 10 de la noche. Porque esta palabra está buena, hermano. No le pida a Dios en base a su... Ay, sí, mire, si uno le pidiera a Dios en base a lo que uno siente, ¿cuántos oramos muchas veces con una melancolía, hermano, por conforme a lo que amanecimos hoy? ¿Y cómo te sentís hoy? Hoy no me siento bendecido. No tengo nada, ni café tengo hoy. Ay, ya no hay totoposte, Señor. Señor, se me acabó el azúcar, papito lindo. Y el espíritu dice, bendito sea Dios que no tenés azúcar. Te hace daño. Mire,
váyase con fe a su casa. Cambie esa oración.